No sé si consiguen ver el material. Si me confirman, Sí, profe. Sí se ve, profe. espectacular entonces. Bueno, como les decía, en esta noche estaremos hablando de todos los pasos puntualmente de los temas que ya hemos abordado en clases anteriores para ir haciendo un análisis general de lo que es el proceso investigativo en sí. Bueno, habíamos iniciado hablando de lo que es la investigación y principalmente los enfoques o modelos que tenemos para llevar adelante una investigación. Dice que la investigación es un conjunto de procesos y ustedes, mejor que nadie, saben a la par que fueron elaborando sus anteproyectos, se dieron cuenta que realmente consiste en un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. El fenómeno que muchas veces cuesta identificar, cuesta unificar dentro de un concepto único. Y para ello existen tres enfoques principales. La primera es el enfoque cuantitativo, después tenemos el enfoque cualitativo y por último un enfoque que engloba los dos anteriores, llamado cualitativo o mixto. Entonces, estos son los enfoques que tenemos para llevar adelante una investigación. Esto sería muy interesante si van analizando ya con los apartados que tienen en el modelo de anteproyecto, porque en la parte de metodología hay ítems que solicitan enfoque, diseño y alcance de investigación. En ese sentido ya van identificando qué enfoque van a utilizar, cómo van a definir esos enfoques y por qué o qué criterio han utilizado para su elección. Dice que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Este es un criterio muy propio de lo que es el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza para abordar eh, una cantidad significativa de participantes. Y al hablar de muchos participantes, hablamos de muchos datos, datos que solamente con la utilización de la matemática, de la estadística, podemos reducir a través de procesos estadísticos, a fin de establecer, dice, patrones de comportamiento y probar la teoría. Como característica, el enfoque cuantitativo dice que es un conjunto de procesos secuencial y riguroso. ¿Por qué es secuencial? Porque va partiendo de procesos anteriores. No se puede saltar procesos, sino que requiere avanzar una vez decidida o identificada el fenómeno con la idea. Se pasa con el planteamiento, donde se definen los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad. Recién ahí vamos pasando para otro proceso. Parte de una idea que una vez delimitada, se derivan objetivos, preguntas, se revisa la literatura y se construye un marco teórico.
de esas preguntas se establecen hipótesis, se determinan las variables y se desarrolla un plan para probarlas, que es el diseño. Es la forma metodológica que vamos a utilizar para probar ese fenómeno. Dice que se miden las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando siempre la estadística y se establece una serie de conclusiones respecto a las hipótesis. Por ejemplo, podemos observar, eh, de acuerdo a las características del enfoque cuantitativo y sus fases. Tiene fases bien determinadas. Y vemos acá por qué es secuencial. Porque no podemos partir sin haber identificado la idea, el fenómeno. Partiendo de la idea, pasamos después al planteamiento del problema, con sus criterios pertinentes, objetivos, preguntas. Después pasamos a la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Una vez que tengamos bien precisado lo que es la teoría, pasamos a visualizar el alcance del estudio, hasta dónde vamos a investigar. Después, elaboración de hipótesis y definición de variables, porque esta revisión de literatura, partiendo del planteamiento, también nos da el panorama de qué vamos a estudiar, qué significan o cómo definimos esos conceptos, variables, que hace alusión al fenómeno. Después se desarrolla el diseño de investigación, se define la muestra, quiénes y cuántos debemos elegir como participantes. Una vez definido eso, pasamos a la etapa de la recolección de datos. Recolectados los datos, pasamos al análisis de los datos y finalmente, en base a todo ese trabajo previo y al trabajo de campo, elaboramos el reporte de resultados. En pocas palabras, son 10 etapas que ustedes tendrán que sortear el próximo año a fin de culminar su TFG, su trabajo final de grado. Ahora bien, viene el otro enfoque, el enfoque cualitativo. Dice que la misma utiliza la recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se lo conoce también como naturalista, fenomenológico, interpretativo o etnográfico. En él existen diversos marcos interpretativos como el interaccionismo, etnometodología, constructivismo, feminismo, fenomenología, la psicología de los constructos, es decir, un amplio espectro de posibilidades de investigación, pero con una característica peculiar, la subjetividad, y otra característica propia del enfoque cualitativo es que la misma no es tan rigurosa como el cuantitativo. De la misma manera, partimos también siempre de una idea, pero siempre teniendo en cuenta y volviendo a la literatura existente, al marco de referencia. También llevamos adelante el planteamiento del problema, pero esto es mucho más dinámico, más cambiante, porque todo dependerá de la teoría y del contexto
que vamos a investigar. Después del planteamiento pasamos a la inmersión inicial en el campo. Esta es una etapa bien distintiva de lo cuantitativo y lo cualitativo, que existe una necesidad de inmiscuirnos ya de antemano dentro del ámbito espacial y conocer nuestra población. Como les decía, el planteamiento podemos modificar cuantas veces queramos una vez que entremos a conocer realmente ese campo social. Después de eso, entramos en lo que es la concepción del diseño de estudio. Una vez conocido esto, llegamos a elaborar la definición de la muestra o grupo de estudio, de acuerdo al acceso que tengamos a este campo. Después pasamos a la recolección de los datos, análisis de los datos, interpretación de resultados. Este también es una cuestión propia porque decíamos que es un trabajo totalmente subjetivo, ¿verdad? Esta interpretación de los resultados. Acá el análisis de datos en lo cuantitativo ya te da un aspecto a través de los gráficos. En este caso no. Queda a merced de la percepción del investigador. Y por último, también la elaboración del reporte de resultados. Algunas diferencias: el enfoque cuantitativo, planeamiento delimitado desde el inicio de su estudio, la hipótesis se establecen previamente, la investigación debe ser totalmente objetiva, los estudios siguen un patrón predecible, estructurado, un proceso. La meta principal es la construcción y demostración de teorías. También el enfoque cualitativo, por ejemplo, acá aparece como una especie de paraguas, donde se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. En ella no se prueban hipótesis, se generan hipótesis durante ese proceso. Por eso les decía que era muy cambiante. No pretende generalizar los resultados, a diferencia de lo cuantitativo. No se efectúa una medición numérica. El investigador comienza examinando el mundo social, que es la inmersión inicial, y en este proceso desarrolla una teoría consistente con la que se observa qué ocurre. Y la indagación se mueve entre los eventos y su interpretación. De ahí viene la subjetividad. Después tenemos el nacimiento de un proyecto de investigación que partía con la idea inicial. Como dice, inician con ideas que deben ayudar a resolver problemas, aportar al conocimiento, generar interrogantes y ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Pueden acercar a realidades objetivas, con el enfoque cuantitativo, subjetivas, con el enfoque cualitativo, e intersubjetivas en el enfoque mixto. Por eso, la importancia de elegir un tema que nos guste, nos agrade, que nos apasione. Porque eso ayudará a que su elaboración, su abordaje, no sea una carga, sino un impulso, una motivación más. Las fuentes de ideas pueden ser experiencias a través de materiales escritos, audiovisuales, conversaciones en internet y por último, la teoría puede ser fuente de ideas. Después tenemos el proceso de la investigación. Hablaremos de la investigación cuantitativa, por ejemplo, el planteamiento del problema.
el planteamiento del problema cuantitativo, sus elementos, objetivos o guía de estudio, elementos del planteamiento, los objetivos, las preguntas de investigación que deben ser claras, la justificación que es el por qué y para qué del problema, la viabilidad, si tenemos disponibles recursos, alcances, consecuencias, evaluación de las deficiencias en el conocimiento, estado de conocimiento, dependerá también si existen estudios elaborados, poco elaborados o muy elaborados, y nuevas perspectivas para estudiar. Los criterios para el planteamiento. Ella sirve para delimitar el problema. Con ella hacemos que el problema sea bien claro, bien específico. En ella se relacionan una o más variables. El planteamiento o formulación del problema se hace a través de una pregunta. Tratar un problema que sea medible u observable. Y el planteamiento del problema nace a través de la idea que debemos de afinar. Los objetivos de investigación, que son elementos propios del planteamiento, señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones. El objetivo marca la ruta de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer a través de la metodología. Los criterios para plantear un problema, que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables, se debe formular como una pregunta. Acá vemos un ejemplo, dice, ¿qué efecto o en qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Es decir, estos son algunos ejemplos que podemos usar para formular el problema. Recuerden que no es lo mismo que la pregunta general. Hay que indagar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, observarse en la realidad única y objetiva. Es decir, que con la formulación del problema identificamos si lo que queremos hacer es posible o no. Acá tenemos un ejemplo, dice, ¿cuán sublime es el alma de los adolescentes? En primer lugar, no se puede probar porque sublime y alma no son observables o medibles. En ese sentido, es que formulamos un problema para ver la posibilidad real y metodológica de llevarlo adelante. Los objetivos de investigación, establecer qué pretende la investigación, cuáles son sus objetivos. Algunas buscan construir, resolver un problema, mencionar cuál es y de qué manera piensa que es el estudio y cómo ayudará a resolver un fenómeno. Otras buscan probar teorías o aportar evidencia empírica a favor de ella. Las preguntas de investigación nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Es decir, que las preguntas de investigación son cuestionamientos que nos ayudarán a visualizar cómo vamos a responder nuestros cuestionamientos. Acá podemos observar los elementos del planteamiento, los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento.
son partes bien esenciales. El planteamiento de un problema no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. Esto también es una cuestión muy interesante y que debemos de abordar como profesionales ya de la psicología. No inmiscuirnos en cuestiones morales, estéticos, si es que vamos a abordar un tema de ese índole, hacerlo de la forma más objetiva posible. Después tenemos el desarrollo de la perspectiva teórica, la revisión de la literatura, que era revisar la literatura, detectar y obtener la literatura pertinente, consultar la literatura, extraer y recopilar la información de interés y construir el marco teórico. Estos son los pasos propios de lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica y que debemos hacerlo desde el inicio de la investigación, porque solamente conociendo a profundidad teóricamente el problema o fenómeno que estamos desarrollando, tendremos mayor claridad y certeza de lo que debemos hacer para llevar adelante la investigación. El desarrollo de la perspectiva teórica consiste en sustentar teóricamente el estudio, ver si éste se integra con las teorías, los enfoques y estudios, antecedentes en general que se refiere al problema de investigación. Puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos de referencia. Lo más importante para construir un marco teórico son las teorías. Y las teorías son un conjunto de conceptos, proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir varios fenómenos. Es decir, que las teorías son la base para conocer cómo funciona en profundidad un fenómeno estudiado. Tiene como función explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. El marco teórico orientará el rumbo de las etapas siguientes del proceso. Es por eso que sin un conocimiento previo y a profundidad de la teoría es complicado avanzar en el proceso de investigación. Después, elaborado ya la perspectiva teórica, pasamos a la definición del alcance de investigación. Si va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Exploratoria son aquellas que investigan problemas poco estudiados, indagan desde perspectivas innovadoras, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Como su nombre indica, exploratorio, lo que exploran, lo nuevo. También tenemos los descriptivos, que consideran al fenómeno estudiado sus componentes. Miden conceptos y definen variables. También tenemos los estudios de alcance correlacionales, que ofrecen predicciones, explican la relación entre variables y cuantifican relaciones entre variables. Y por último tenemos los alcances explicativos, que determinan las causas de los fenómenos. Generan un sentido de entendimiento. Son sumamente estructurados. Es la forma más amplia de abordar un tema. Y estos alcances o tipos de investigación
resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva de estudio. Dependen de los objetivos y del planteamiento en su totalidad. Formulación de hipótesis. Esta formulación de hipótesis tiene mucho que ver también con estos alcances de investigación. Como dice, el desarrollo de la perspectiva teórica lleva al planteamiento del problema, del que se derivan hipótesis, que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Tipo de hipótesis: tenemos hipótesis de investigación, que puede ser descriptiva de un valor o dato pronosticado correlacional, de la diferencia de grupos o causales. Tenemos hipótesis nulas, tenemos hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas, que puede ser de estimación, de correlación o de diferencia de medios. Las hipótesis, sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teoría. ¿Por qué son guía de estudio? Porque indican el camino que debemos de seguir. Porque al dar respuesta a las preguntas, también tendremos un conocimiento sobre lo que tenemos que hacer para entenderlo. Se formulan según el alcance del estudio. Y en estudios con alcance exploratorio nos dice que no se formulan hipótesis. Con estudios con alcance descriptivo se formulan, pero cuando se pronostica un hecho o dato. Con estudios con alcance correlacional se formulan hipótesis correlacionales. Y con alcance explicativo se formulan también hipótesis causales. Con relación a las características, referirse a una situación real. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y correctos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y los términos o variables así deben ser relacionados entre sí. Deben ser observables y medibles. Es decir, deben contener los mismos criterios que para las preguntas, para la formulación y para los objetivos. Ahora bien, entramos acá en lo que es el diseño de investigación. Y diseño se refiere al plan para obtener información que deseamos. Se utiliza para analizar con certeza las hipótesis. Se puede plantear uno o más diseños. La tipología propuesta clasifica los diseños en experimentales y no experimentales. Como ya habíamos dicho que en ocasión a la elaboración del TFG, utilizaremos solamente el diseño no experimental. En este caso, hay dos contextos donde realizar experimentos. Estas cuestiones no vamos a tocar porque vamos a ceñirnos exclusivamente en lo que es la no experimental. Dice que las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales, transversales o transeccionales, descriptivas o correlacionales causales. La investigación no experimental, y escuchen bien su característica, se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Y esta es la respuesta que tienen que colocar en ese apartado de diseño. Entonces, el diseño que utilizarán va a ser la no experimental. ¿Por qué? Porque no realizarán
ninguna manipulación de sus variables. Y al hablar de sus variables, cada uno de ustedes ya identifica cuáles son sus variables. La investigación no experimental, o llamado también ex post facto, que involucra los hechos y variables que ya ocurrieron, que ya pasaron. El tipo de diseño lo condiciona, dice, el enfoque seleccionado, el problema, el contexto, los alcances y las hipótesis formuladas. Es decir, en el caso de una investigación cuantitativa que es bien procesual, todo lo previo nos induce a optar por un diseño en específico. Esta muestra que es un subgrupo de la población, dice. Hay dos clases, la probabilística y la no probabilística. La probabilística es aquella que utiliza un conjunto de pruebas para seleccionar, eh, los participantes. Para ello, se requiere precisar el tamaño de la muestra, se requiere seleccionar elementos muestrales por medio de, ya sea lista o marco muestral, o por algún procedimiento. Sus tipos son muestra aleatorio simple, puede ser estratificada, por racimos o clusters. Ya habíamos explicado este apartado, por ejemplo, en la muestra aleatoria simple, que elegimos un grupo X de personas, anotamos sus nombres, enumeramos esos nombres y vamos quitando aleatoriamente como un bingo, ¿verdad? Hasta completar la cantidad estipulada de población. Ese, por ejemplo, sería un muestreo probabilístico. Y el muestreo no probabilístico es aquella donde se selecciona a los participantes dependiendo del propósito que tengamos. Es decir, queda a voluntad del investigador elegir quiénes serán investigados. En la recolección de los datos, seleccionamos uno o varios métodos, lo adaptamos o desarrollamos, dependiendo del enfoque de estudio, del planteamiento del problema y de los alcances de investigación. El próximo paso es aplicar los instrumentos, preparar las mediciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos. Y acá es lo que entra a tallar lo que son los diferentes técnicas y procedimientos, ¿verdad? Ya sea las encuestas, las entrevistas, las observaciones, como instrumentos para recoger los datos. Eso dependerá, como dice acá, del enfoque de estudio, del planteamiento y del alcance, ¿verdad? El diseño que hemos elegido. En el enfoque cuantitativo, recolectar significa medir, que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación o cuantificación. En toda investigación cuantitativa se miden las variables contenidas en las hipótesis. Por eso hay que tener bien en claro el concepto de las variables, el concepto teórico y operacional también. ¿Qué significa? Lo que significa para nosotros como investigadores. Un instrumento de recolección de datos debe tener confiabilidad, es decir, si aplicamos un instrumento a los mismos individuos, debería de producir el mismo resultado. Y también debe ser válido. Es cuando ese instrumento mide realmente las variables que queremos medir.
Por último, tenemos el análisis de los datos cuantitativos, que se efectúa mediante la matriz de datos y sus pasos son: primero, decidir el programa de análisis que vamos a utilizar, explorar los datos obtenidos, evaluar la confiabilidad y validez del instrumento de medición, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas y preparar los resultados para presentarlos. Y finalmente ya podemos elaborar el reporte de investigación, que tiene algunos apartados comunes, ¿verdad? La portada, y eso también involucra eh, unos apartados extra que cada institución coloca como obligatorio, como ser la aprobación, la presentación del proyecto. Después tenemos los índices, puede ser índice de contenido, de tablas, de gráficos. El resumen, que es eh, poner en conocimiento a través de un apartado lo más importante de todo el trabajo, ya sea el tema, el objetivo, la metodología y los resultados. Después tenemos el cuerpo del documento, donde tenemos el marco teórico, la metodología, los resultados, el análisis, las conclusiones. Tenemos las referencias y por último los apéndices o anexos. Y con esto culmina o culminaría todo el proceso de investigación. Bueno, a grandes rasgos y de forma rápida, ese es todo el contenido que hemos estado desarrollando con un aspecto mucho más sintético, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que son aspectos básicos